Bueno, empezamos entonces con este estudio del Evangelio de Marcos. Es un estudio que a mí en lo personal me entusiasma mucho. Tenía muchas ganas de empezarlo desde hace pues ya un buen tiempo, pero pues por diferentes circunstancias y ocupaciones no había podido. Pero yo creo que esto es algo que le vamos a sacar mucho provecho, que nos va a servir de mucha utilidad. El Evangelio de Marcos es el más pequeño, tiene 16 capítulos y sin embargo tiene tanto contenido que creo que podemos pasar el resto del año estudiándolo y no terminamos. Pero vamos a tratar de no hacerlo muy largo, de condensarlo, pero sin que eso nos quite pues todo el contenido que se tiene. Entonces empecemos hablando un poquito del escritor. ¿Quién es el escritor? Bueno, el escritor es Juan Marcos. Realmente su nombre es Juan. Marcos es un como sobrenombre que, pues, ya vimos que hay varios casos, como el caso de Pedro. Pedro no era su nombre, su nombre era Simón, pero Jesús le puso el sobrenombre Pedro, y Cefas en arameo, que se traduce por Petras, que significaba piedra. Eh, Marcos significa martillo, tiene un poco que ver con la personalidad de los que se les ponía los sobrenombres. Pero bueno, a Pedro siempre lo identificamos a raíz del sobrenombre que Jesús le puso como Simón Pedro. Y a Marcos, pues lo identificamos como Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos era eh, hijo de María. María era un nombre muy común en la época de Jesús, como lo es ahora. En la Biblia encontramos a varias Marías. Está María en el Antiguo Testamento, hermana de Moisés. Está también, pues ya en el Nuevo Testamento, María Magdalena, obviamente María, la madre de Jesús. Eh, eh, bueno, hay varias Marías ahí. Y esta María era una mujer de buena posición, o de buenos recursos, podríamos decir. Porque tenía una casa grande, una casa con un segundo nivel, tenía un aposento alto. En ese aposento alto, muy probablemente fue donde Jesús hizo la última cena, y es donde se fueron a refugiar los discípulos después de que salieron de la cárcel, fueron liberados de la cárcel. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Se fueron a reunir a la casa de María, donde estaban los demás discípulos. Eh, esta María entonces cedía su casa para las reuniones de los discípulos. Y Juan Marcos, era hijo de María y era sobrino de Bernabé. Para esta época no tenemos muchos detalles de Marcos, pero se deduce que puede haber sido un adolescente, un muchacho, jovencito. Eh, Probablemente es el joven que cuando capturaron a Jesús iba envuelto en una sábana, y cuando pues lo quisieron atrapar, salió corriendo y dejó la sábana, salió corriendo desnudo. Eso lo relata el propio Marcos. No se identifica con él, pero como él es el único que lo menciona, pues podríamos deducir que también es el mismo Juan Marcos. Eh, este evangelio, pues fue durante mucho tiempo como el evangelio olvidado, porque uno de los teólogos, filósofos de la iglesia, Tomás de Aquino, dijo que Marcos era un resumen de Mateo. Entonces, como era un evangelio pequeño, como en teoría, pues prácticamente lo que está en Marcos está en los otros evangelios, pues no se le dio mucha importancia. Pero los investigadores de las escrituras, buscando pues entender más los evangelios sinópticos, llegaron a la conclusión en el siglo XVIII
que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Eh, en la Biblia tenemos primero a Mateo, pero Mateo no fue el primero, fue Marcos. Incluso Mateo y Lucas se inspiraron en Marcos, empezaron a escribir después de que Marcos se escribió. Y también ellos, una de sus fuentes para poder escribir es precisamente el Evangelio de Marcos. Ah, otro de los padres de la iglesia, Papías, que era un obispo de Minneapolis, él dijo que Marcos era el intérprete de Pedro. Esto significa que lo que Marcos escribió, pues fue mucho lo que oyó de Pedro, lo que Pedro le dijo. Puede ser que Pedro, pues como que le haya dictado parte de lo que escribió, o simplemente él hizo un resumen o una reseña de todo de lo que Pedro oyó. Marcos no fue un discípulo de Jesucristo directamente, sino que recibió las enseñanzas, como dije ya, de Pedro, de los demás discípulos, porque si es cierto que él era el hijo de María y que pues, su madre era la que tenía el aposento alto, pues él tuvo que haber conocido a Jesús y tuvo que haber conocido a los discípulos. No fue un discípulo, pero lo conoció. Probablemente estaba muy joven en esa época, entonces no entendió mucho el mensaje de Jesús, que ni los mismos discípulos lo entendieron en su momento. Entonces, ese es Juan Marcos. Él escribe ese evangelio. eh, Como dije ya, es el primero, pero lo interesante, hermanos, de este evangelio es que eh, es un evangelio para los fracasados. Es un evangelio para las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque si vamos en el libro de los Hechos, este Marcos, Juan Marcos, salió con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que ellos hicieron. Se llevaron a Juan Marcos como asistente, como ayudante. Probablemente, eh, espérame que me está dando un mensaje aquí, como que me quiere cambiar el idioma, pero bueno. Ok, les decía entonces que Marcos salió con Pedro y Bernabé en el primer viaje misionero como asistente, como era sobrino de Bernabé, pues obviamente Bernabé lo entusiasmó para que se fueran, pero a medio camino se rajó cuando empezó a ver, no sé, las dificultades del camino, lo difícil del viaje, los riesgos que podía correr, agarró sus cosas y se regresó y dejó eh, a medias a Pablo y Bernabé. Pablo se molestó mucho, se enojó por eso. Y en el segundo viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé, pues Bernabé quiso volver a llevarse a Marcos, pero Pablo le dijo, no, este cuate me falló, no es inmaduro o no está comprometido, qué sé yo. La cosa es que Pablo y Bernabé discutieron y fue una discusión fuerte porque al final de cuentas se separaron. Eh, Bernabé agarró a Marcos y se fue por un lado, y Pablo agarró a Silas o Silvano. Dijo, este sí, no me falla, el otro no da la talla. Entonces, sabiendo eso y ese trasfondo, pues Marcos escribe, se cree que desde Roma, y escribe en un contexto de persecución o de post-persecución. Cuando Marcos escribe su evangelio, Pedro y Pablo ya habían sido ejecutados. Ah, Recordemos que hubo una persecución grande por Nerón. Nerón era un gobernante loco. Él quería reconstruir la ciudad, él estaba obsesionado con hacer grandes construcciones, grandes obras, pero para poder reconstruir la ciudad primero tenía que destruirla. Entonces se le ocurrió quemar la ciudad. Quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Entonces empezó una persecución muy fuerte contra los cristianos, al grado que algunos cristianos Nerón los usaba de antorchas, les prendía fuego y los usaba para iluminar sus jardines. Y entonces, pues ya se imaginan, muchos cristianos
pues obviamente salieron huyendo. Ahí era, muchos cristianos salieron huyendo, ahí era, si, o decían que César era el Dios, o morían. Los cristianos de valor, pues obviamente preferían morir antes de que rendirse al César. Entonces, ¿quiénes sobrevivían? Pues los que no habían dado la talla, los que no habían tenido el valor de decir que eran cristianos, o los que no habían tenido el valor de decir que Jesús era el rey. Hay pues varios ejemplos en la historia de los mártires que murieron en esa época. Entonces, Pablo está escribiendo, perdón, Marcos está escribiendo a esta gente, a la gente que no había dado la talla, a los fracasados, podríamos decir, porque él mismo en su momento fue un fracasado. Sin embargo, algo pasó con Marcos. Después de 10 años, vamos a ver, estoy haciendo una reseña, ya pues obviamente en el estudio vamos a entrar más en detalle de eso, pero más adelante el mismo Pablo llama a Juan Marcos, ya cuando Pablo está pues casi al final de su ministerio y preso, dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Miren ese cambio, miren esa transformación en las manos de Dios. Y ese es un mensaje muy importante para nosotros, porque eh, yo creo que ninguno de nosotros da la talla, yo el primero. Yo le he fallado mucho al Señor. Pues, he cometido muchos errores. Y sin embargo, pues el Señor me tiene aquí, eh, tratando de exponer su palabra, tratando de explicar. Y eso, pues, es lo que Marcos quiere transmitir, que el Señor no nos quiere porque seamos perfectos. El Señor nos ama como somos, con nuestras deficiencias, con nuestras debilidades, con nuestros errores. Eh, el, el, el domingo de Ramos que me invitaron a predicar en la iglesia, yo hablaba justamente de este asunto, de que si vamos a la Biblia, tenemos varios asesinos ahí que escribieron buena parte de las escrituras. Moisés, por ejemplo, Moisés mató a un judío, perdón, a un egipcio, y tuvo que salir huyendo, un asesino. David no digamos, David mandó a matar a Urías para quedarse con su mujer, asesino y adúltero. Y así podríamos seguir hablando de muchas personas. El mismo Abraham, un mentiroso, que mentía para protegerse y decía que su mujer era su hermana e incluso la expuso a que la tomaran por mujer los reyes a donde él iba. Entonces, lo maravilloso de la Biblia es que no pinta a sus héroes como superhéroes, como personas perfectas, sino los pinta tal como son. Y vemos a un David que la Biblia lo identifica como un rey de acuerdo al corazón de Dios y con ese trasfondo. Entonces, hermanos, cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, Él nos dio un finiquito, Él al final dijo, consumado es, tetelestai, que era como se identificaban los finiquitos cuando una deuda se había pagado. Y el Señor pagó la deuda total, nuestra. No dejemos que el enemigo nos meta remordimientos del pasado porque no existen. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los afeminados van a entrar en el reino de los cielos. Pero eso eran ustedes antes. Ahora ya son lavados con la sangre del Señor. Entonces, hermanos, tenemos un finiquito, un tetelestai, está consumado, el Señor ya pagó la deuda por nosotros. No tenemos que tener remordimientos o preocupaciones de los errores que hemos cometido, porque todos hemos cometido errores. Ninguno de nosotros ha dado la talla. Los discípulos, ninguno dio la talla. Todos abandonaron al Señor, todos salieron corriendo. No fue solo Marcos, fueron todos los discípulos del Señor. Pero el Señor está con su amor,
con su misericordia, Él dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos una segunda oportunidad, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él pues, hizo ese acto de supremo amor por nosotros. Entonces, en este evangelio vamos a ver a un Jesús en acción. Este evangelio no da la genealogía como la da Mateo, o como la da Lucas, porque ellos tenían su propósito al dar la genealogía. Uno se va hasta Adán porque su evangelio es para todo el mundo, el evangelio de Lucas. El otro se va hasta Abraham porque es para los judíos. Pero Marcos no pierde el tiempo en eso, no le interesa la genealogía. Marcos se va a la acción, a las obras que Jesús hizo, al ministerio de Jesús, pero así rápido. Una palabra interesante en Marcos y que se repite mucho es inmediatamente. Hizo esas cosas e inmediatamente después hizo otra cosa. Y todo va inmediatamente porque a Marcos le interesa mostrar todo lo que Jesús hizo, sus milagros. Él no se entretiene en los discursos. Ahí en Marcos no encontramos el sermón del monte, no encontramos grandes enseñanzas de Jesús. Lo que encontramos de que Jesús enseña es breve. De parábolas son alrededor de 35 parábolas y Marcos habla de la mitad aproximadamente, porque a Marcos no le interesa mucho lo que Jesús enseñó. Las enseñanzas de Jesús son súper importantes, por supuesto que sí, muy importantes, pero lo que nos salva, lo que nos salvó, mis hermanos, fue lo que Cristo hizo. Lo que nos salvó fue el Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que le dio autoridad a las enseñanzas de Jesús es que él actuaba también. A la vez que enseñaba, él actuaba, él sanaba a los enfermos, él echaba fuera demonios, él combatía las falsas doctrinas o las falsas interpretaciones de los fariseos. Y ese es el trabajo de la iglesia hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sanar a los enfermos, combatir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Eh, Estudiar como lo estamos haciendo ahora las escrituras para poder nosotros conocer, entender y poder defender nuestra fe. Y sobre todo, y insisto mucho en eso porque para mí es muy importante en el Evangelio de Marcos, y es el amor del Señor, que Él nos quiere como somos. Él nos ama no por lo que hacemos, sino perdón, no por lo que somos, sino por lo que él, por su amor, no por lo que hacemos ni por lo que somos, sino simplemente porque nos ama. Por supuesto, esto, como dice Pablo, no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No es una licencia para pecar, no es una licencia para seguir haciendo las cosas mal o para seguir fallando. Recordemos, Jesús enfatizó eso cuando salvó a la mujer que iban a apedrear, a la mujer adúltera. Él le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero tenemos la responsabilidad de no pecar más, de pues hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso es Marcos. Y siguiendo con Marcos, con la estructura, pues esta epístola, porque al final de cuentas todas eran cartas. Esta carta va dirigida a gentiles en Roma, gentiles convertidos al cristianismo que pues habían sufrido persecución o estaban sufriendo persecución, que probablemente estaban, no probablemente, imagínense ustedes una época de persecución, pues obviamente hay desmotivación, hay frustración. Entonces, Marcos dice, este es el Evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, así inicia su epístola en el capítulo 1 y versículo 1. Él dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay quienes piensan que este es el título, este era el título de su escrito, y pues otros lo ubican como el principio. Ah,
La estructura que tiene el Evangelio es interesante y es una estructura común que se daba en la literatura hebrea. Y es una estructura que se llama quiasmo. Y el quiasmo es algo que lo más importante está en el centro. Actualmente cuando nosotros escribimos, por ejemplo, ustedes han visto en los libros o en los artículos o los ensayos, pues normalmente se da una introducción al principio y al final una conclusión. Y tanto en la introducción como en la conclusión, pues están los aspectos más importantes del libro o del escrito. En la literatura judía, hebrea, era al revés. Lo más importante estaba en el centro. Y esto, así es, así está estructurado el Evangelio de Marcos. Eso significa que vamos a ver en los primeros 8 capítulos a un Cristo haciendo milagros, a un Cristo alimentando a las multitudes, a un Cristo sanando enfermos, a un Cristo triunfador, un Cristo que todos admiran, un Cristo que todos quieren seguir, o un Jesús que todos quieren seguir, porque también en el Evangelio de Marcos se habla de Jesucristo como vimos en este primer versículo, principio del Evangelio de Jesucristo. El usar la palabra compuesta tiene su propósito también, porque Jesús realmente era su nombre, Yeshua. Y el nombre Jesús o Yeshua significa Jesús salva, o perdón, Jehová salva. Y Cristo era Mesías, era el sinónimo de Mesías, sinónimo de el ungido. Entonces, Jesucristo, pues ya dijimos, está compuesto por esas dos palabras y así lo identifica Marcos. Pero volviendo al punto, los primeros 8 capítulos son capítulos de victoria, de un Jesús triunfante. Y en el centro está la declaración de Pedro. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a compartir la pantalla para ver específicamente eso. Entonces, ¿sí pueden ver la pantalla? Aquí, Sí, hermano. ok, aquí tenemos el capítulo 8 de Marcos, justo en el centro. Recuerdan que dijimos que tiene 16 capítulos. Entonces, en los primeros 8 capítulos, en el versículo 31, bueno, vamos a ir al versículo 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy? ¿Qué soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y ahí salió Pedro, ¿verdad? Y le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, no, está bien, pero no se lo digan a nadie. Pero este es el centro del Evangelio y eso lo relatan, aquí están Mateo en capítulo 16, versículos 13 y 20, Lucas en el capítulo 9, 18 y 21 relatan este evento porque este evento fue muy importante. Aquí donde ya los discípulos empiezan a entender quién es Jesús. Pero a raíz de eso, después de esa declaración tan importante de Pedro, está los otros capítulos del 9 a 16 y miremos cómo sigue Marcos. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les dijo, se los decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte, lo jaló, se lo llevó por un lado y comenzó a reconvenirle a decirle, no Jesús, ¿por qué vas a hacer eso? Tú eres triunfador, tú eres el ganador, aquí todo el mundo te quiere por los milagros que hacen, porque la gente los seguía, muchos porque los sanara, otros porque los alimentara, otros porque creían que iba a ser el rey. Los discípulos mismos creían que él iba a gobernar, que él iba a ser aquel gobernante
que los iba a liberar de la opresión romana y que entonces ellos iban a gobernar junto con él. Por eso vimos que dos de los discípulos le dicen, cuando tú gobiernes, uno de nosotros queremos sentarnos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, el que de ustedes quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de los demás. Porque el propósito de Jesús nunca fue ser emperador, nunca fue ser conquistador, nunca fue ser rey, sino él era un Mesías, sí, un ungido, pero que tenía un propósito diferente. Él no iba a reinar en este mundo y no iba a entrar con un ejército, que lo pudo haber hecho, incluso con un ejército de ángeles, sino él venía a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él venía a fracasar a los ojos de los demás, porque a los ojos de los mismos discípulos, él fracasó muriendo en la cruz. Lo crucificaron como un maldito. Eso decía la ley, maldito el que muere en una cruz. Y él se hizo maldición por nosotros, él se humilló por nosotros, murió en las peores circunstancias. Lo humillaron, lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, le hicieron un juicio sumario y totalmente injusto. También lo veíamos el domingo. Todo el procedimiento fue injusto y fue irregular, y el mismo Pilatos 3 veces lo declara inocente, y siendo inocente lo manda a juzgar, y lo crucifican desnudo. Nosotros vemos en las fotografías o en las imágenes que está con taparrabos, pero la costumbre, parte de la humillación era crucificarlos totalmente desnudos. Y él hace todo eso por nosotros, mis hermanos, para, 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 porque nos ama. Entonces, no hay, no hay fracaso para nosotros, porque Él quiso fracasar a los ojos de los hombres para que nosotros triunfáramos. Entonces, Pedro le dice, no, Señor, o sea, vas triunfando. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, mis hermanos, creo que vamos ya más o menos entendiendo un poquito la importancia de este evangelio, entendiendo un poquito por qué el entusiasmo de poder estudiarlo, porque vamos a encontrar muchas cosas interesantes para nuestra vida y muchas cosas interesantes también para poder hablar a los demás. Cuando yo les hablaba del deseo de querer hacer la reunión presencial, les puse en el chat que si había gente especialmente gente que había dejado de ir a la iglesia, que le invitáramos, o gente que no era de la iglesia, y todavía pues está la oportunidad de invitarlas a este grupo, porque este mensaje es muy especial para ellos, porque cuando uno le falla al Señor, ¿cuál es la reacción inmediata que uno tiene? Pues no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir? O porque me siento mal. No, es que no estoy haciendo las cosas bien, entonces mejor no voy a la iglesia. Y esa es una trampa, porque justamente en perseverar es cuando pues vamos a poder hacer grandes cosas. Marcos eh, se rajó, se rindió, se fue, dejó abandonados a Pablo y a Bernabé, pero al final de cuentas volvió y se volvió un discípulo de Pedro, que el mismo Pedro lo llama su hijo. Eh, Pedro escribe a las iglesias y dice, mi hijo Marcos. Eh, y como dijimos, Pablo al final de su ministerio, tráiganmelo, dice, tráiganmelo porque es útil al ministerio. Entonces, hermanos, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. eh, no importando nuestro pasado, no importando nuestros errores, seguimos cometiendo errores. Yo muchas veces digo que yo soy un pecador en recuperación, porque todo el tiempo estamos tratando estamos luchando, peleando nuestra propia batalla para poder mantenernos en la voluntad del Señor, pero vamos tropiezo tras tropiezo. Entonces,
En los segundos 8 versículos, Jesús deja de ser el triunfador. Mucha gente seguía a Jesús porque era el triunfador. Si vemos la entrada triunfal a Jerusalén, ahí le tendían sus mantos y los ramos, por eso se llama Domingo de Ramos, porque creían que él era el rey. Y eso pasa muchas veces ahora. Hay mucha gente que lo sigue por interés. Y ese es el problema, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, que la teología de la prosperidad habla de que, bueno, si nosotros seguimos a Jesús, pues vamos a tener un mejor empleo, nuestras finanzas van a mejorar, nuestra salud va a mejorar, nuestras relaciones van a mejorar, todo va a ser muy bueno y vamos a prosperar en todo. Pero eso es antibíblico, lo vemos en Marcos. Cristo dejó de ser el triunfador de los primeros 8 capítulos y los segundos 8 capítulos dice, toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje que da. Es necesario que el Cristo padezca y ustedes tienen que tomar su cruz y seguirme. Y volvemos al ejemplo de aquel muchacho que llega con Jesús, un joven que llegó corriendo con Jesús, eh, muy interesado en hablar con Jesús. Qué bonito sería que todos nuestros jóvenes llegaran corriendo a la iglesia, ¿verdad? Entusiasmados por ir a alabar al Señor. Y va aquel joven y se postra delante de Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Ese es un interés, pues, general, ¿verdad? De los cristianos, creo yo. Y Jesús le dice, ahí están los mandamientos, cúmplelos. Y el muchacho le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Imagínense un joven así, que desde siempre haya cumplido con, con, con lo que dicen las escrituras, o de su niñez. Y le dice, Jesús, una cosa te falta, una cosita, un pequeño detalle. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y sigue. ¿Y qué pasó con el muchacho? No pudo. Hizo mal sus cuentas. Eh, Le tenía más cuenta, según él, seguir como estaba. No, no, no le tenía cuenta tomar su cruz. Y eso pasa con muchas personas. Y nos puede pasar a nosotros también. Eh, en los momentos de crisis, cuando faltan las finanzas, en los momentos de crisis familiares, en los momentos de la enfermedad, en los momentos de la prueba, pues a veces hacemos malas cuentas, ¿verdad? Y desistimos de hacer la voluntad del Señor, o nos rebelamos contra el Señor. Y la palabra del Señor nos manda en medio de la prueba, en medio de las crisis, pues seguir batallando, seguir con esa cruz y seguir a Jesús. El mismo Pablo, pues lo define como una batalla, la buena batalla. Por eso al final, bueno, en su ministerio dice, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Y al final de su ministerio dice, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera. Entonces, hermanos, todos peleamos batallas, todos fallamos, todos fracasamos. Pero el Señor es de segundas oportunidades, siempre que no tomemos la decisión incorrecta, como la del joven, ¿verdad? Bueno, cometí un error, ¿qué van a decir en la iglesia? Mejor ya no llego. O me siento mal, ese sentirse mal, pues muchas veces es influencia del mismo enemigo. Está bien que nos arrepintamos, pero arrepentimiento significa cambiar de rumbo. O sea, dejar malo que estamos haciendo, proponernos hacer lo bueno y seguir pues a Jesucristo, seguir realizando nuestro ministerio, seguir pues en los caminos del Señor. Entonces, vemos la estructura de Marcos. Primero, un, un Jesús triunfador. En los primeros 8 capítulos se le llama Hijo de Dios, porque está reflejando pues el triunfo, pero del versículo 9 en adelante es el Hijo del Hombre. Y pues recordemos que Jesús fue 100%
divino y 100% humano. Pero en los primeros 8 capítulos es el Hijo de Dios y recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se identificaba como el yo soy. Yo soy el que soy. Eso es eh, lo que significa Yahweh o Yahvé. Son las 4 letras hebreas que significan eso. Yo soy el que soy, porque fue lo que Dios le contesta a Moisés cuando le dice Moisés, quién le voy a decir al faraón que me envió? Y entonces le dice, dile que te envió el yo soy. Entonces en el Antiguo Testamento es conocido como Yahvé o como Yahweh, el yo soy el que soy. Pero a partir de Marcos, vamos a ver que en los primeros versículos de Marcos Marcos va directo al bautismo de Juan y vemos en el bautismo que dice en el versículo 10, 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya no es yo soy, ahora eres tú. Tú eres mi hijo amado. El Dios del Antiguo Testamento es Jesús. Él es el yo soy. Muchas veces eh, él mencionó esa palabra ante los fariseos, ante el Sanedrín, y eso despertaba la rabia y el odio de toda esta gente porque sabían que pues eso era como a Dios se le conocía en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, a propósito, Jesús lo utilizaba porque él era Dios. Él lo dijo a sus discípulos. Cuando los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús les contesta, ¿cuánto tiempo llevan conmigo? ¿Cuánto tiempo he estado entre ustedes? Y todavía me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijo también, el Padre y yo somos uno. Jesús era Dios. No lo entendieron los discípulos, no lo entendió mucha gente, no lo entendieron los maestros de la ley, los escribas que se dedicaban a transcribir la ley, que sabían de memoria la ley, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, que eran los líderes religiosos del pueblo, no conocieron a Jesús, lo vieron y no lo identificaron. Curiosamente, y vamos a ver también eso cuando ya entremos en los detalles del Evangelio, ¿quiénes fueron los primeros en identificarlo? Bueno, Satanás lo identificó inmediatamente y por eso fue la tentación en el desierto. Pero vamos a ver ahí aquel demonio o aquel endemoniado que tenía una legión de demonios, porque cuando Jesús llega, le dice, eh, me llamo Legión porque somos muchos. Y él reconoce a Jesús, de lejos lo reconoce. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Los demonios lo reconocieron, por eso Santiago dice, tú dices conocer a Jesús. Bueno, los demonios lo conocen y tiemblan. Los demonios lo identificaron. Y aquella legión era una congregación de demonios, ¿verdad? Una iglesia de demonios. Y dice que lo identificaron y, pues tenían la teología correcta, la doctrina correcta. Nosotros peleamos mucho, ¿verdad? Y muchas veces entre las mismas denominaciones cristianas, porque el problema de los evangélicos es que tenemos una gran pluralidad teológica y religiosa, ¿verdad? Hay cientos de denominaciones y todos queremos tener la doctrina correcta, la sana doctrina. Pues los demonios tenían la doctrina correcta. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos lo identificaron perfectamente. Lo que ellos dicen era correcto. Él era el Hijo de Dios. Lo sabían bien. Pero eso nos indica, mis hermanos, que tener la doctrina correcta
no necesariamente nos salva ni nos hace los mejores. No es conocer muy bien las escrituras pues ser muy buenos cristianos. Eh, Muchos tenemos una imagen de muy buenos cristianos, de muy santos, especialmente los que enseñamos o en alguna oportunidad predicamos, pues la gente nos ve como, el hermano, qué buen cristiano, ¿verdad? Qué santo debe ser. Pero en nuestra intimidad, mis hermanos, pues no damos la talla, ¿no? En nuestro interior, pues sabemos, como dije al final, como dije anteriormente, que somos pecadores en recuperación. Ninguno de nosotros da la talla. Eh, pero, pues, la misericordia del Señor es grande para nosotros pues, en sus manos, confiando en Él, podemos hacer grandes cosas. Ah, el Evangelio de Marcos, pues, como dijimos, fue el primer evangelio que se escribió. No fue el primer escrito tampoco del Nuevo Testamento, porque el primero que escribió fue Pablo. Pero ya dijimos que los libros o las epístolas no tienen un orden cronológico. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento, habían pasado 400 años de silencio, que no se había escrito nada, o que no había habido profecía. Los profetas habían quedado en silencio 400 años antes, desde Malaquías. Y ahora viene Marcos e inicia su evangelio con las palabras que ya vimos anteriormente. Este es el evangelio de Jesucristo. Y evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Si se va directo a Juan, al bautismo de Jesús en el desierto. Juan predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Después de 400 años de silencio, aparece la figura de Jesús. Ya no el yo soy del Antiguo Testamento, sino el tú eres. Ahí Dios le da la legitimidad para poder ejercer su ministerio. Por eso es tan importante, porque eh, tú eres mi hijo amado, le dice, en quien tengo complacencia. Entonces, en el transcurso del estudio, mis hermanos, vamos a ver a un Jesús muy activo, a un Jesús trabajando mucho, y este evangelio nos va a enseñar pues lo importante que es hacer la voluntad del Señor, lo importante que es, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos, el poder levantarlos. Nosotros hablamos mucho en el ambiente cristiano, evangélico, de que la salvación es por gracia, como dice el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación es por fe, ¿verdad? Pero eh, cuando vamos al significado original de las palabras, la palabra que se usa en griego para fe es pistis, pero la traducción primaria de pistis es fidelidad, de pistis, perdón, es fidelidad, que tiene que ver con obediencia. Entonces, la fe, la fidelidad, tiene que ver con obediencia al Señor. Entonces, y la gracia, la palabra original es charis o xaris con X y significa favor. Por el favor del Señor somos salvos. Y en la cultura hebrea, cuando alguien hacía un favor, pues de alguna manera comprometía al que lo recibía a devolver ese favor. Un poquito lo que pasa con nosotros actualmente. Si nosotros le hacemos un favor a alguien, pues en el fondo, aunque no se lo pidamos, esperamos que cuando nosotros tengamos necesidad, pues nos devuelve el favor. Entonces es un poco eso, ese concepto. Somos salvos por gracia, por el favor del Señor, pero tenemos una responsabilidad moral nosotros de por ese favor, pues buscar
específicamente el caso de los cristianos evangélicos, buscar la santidad, buscar en la voluntad de Dios y servir a los demás. También Marcos es un evangelio de servicios. Es donde Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, espera de su iglesia, de que podamos servir, de que podamos servir al necesitado, de que podamos dar su pan al hambriento, eh, ver por la viuda, por el huérfano, lo que decía el Antiguo Testamento. Y no, bueno, como ya somos salvos, va, por gracia, pues ya no hay nada más que hacer. Pero no entendemos el verdadero significado de gracia, que es un favor del Señor, es un regalo del Señor. Y Él espera que nosotros, pues algo tenemos que hacer por ese favor. Si alguien nos da un regalo, eh, pues nosotros de alguna manera estamos agradecidos con esa persona que nos dio un regalo pues también queremos devolverle el regalo en algún momento. Si somos agradecidos, ¿va? Hay gente que es malagradecida, pero si yo tengo una necesidad, por ejemplo, una necesidad económica, por enfermedad, por lo que sea, y viene alguien y me dice, mira, aquí están 1,000 quetzales para que te compres tus medicinas, para que te puedas recuperar. Eh, yo te los doy de ofrenda, no me los está prestando, me los da de ofrenda, entonces, pues ya voy, compro mis medicinas y me recupero. Pero en el fondo, pues obviamente, si soy una persona agradecida, digo yo, cuando esta persona tenga alguna necesidad, pues yo, yo tengo que ver cómo hago. A mí me pasó con varios hermanos, ¿verdad? Pero específicamente el caso de un hermano que a mí me quemaron el negocio y, y cuando se enteró un hermano, me dijo, mira, me dijo, aquí están 800 quetzales, por lo menos que te sirva para pintura, ¿verdad? Y poder tapar el humo que quedó en las paredes o lo negro que quedó en las paredes por el incendio. Y literalmente para eso lo usé, me fui a una ferretería, compré pintura y con eso empezamos la reconstrucción del negocio. Pero a mí me quedó marcado eso en el corazón. Entonces, este hermano, eh, años después, no sé cuántos, 5 más años después, resulta que tenía problemas de seguridad en su casa. Incluso estaban pensando poner un reformatorio cerca de su casa. Entonces me dice, mira, me dijo, yo no sé qué voy a hacer porque no me puedo ir de mi casa, ¿verdad? Ni tampoco quiero venderla, pero quiero protegerla. Entonces, una forma de protegerla, creo yo, es poniéndole cámaras. Necesito poner cámaras aquí alrededor. Y le dije, no te preocupes, yo te las consigo. Porque mi hijo trabaja en eso. Él es un ingeniero mecatrónico y se dedica a automatización de casas y a poner cámaras y todo eso. Entonces fui con mi hijo y le dije, mi hijo, mira, necesito devolver un favor. Entonces anda a ponerle un su par de cámaras a este hermano ahí en las paredes, en la entrada. Y yo te voy a dar el dinero eh, y me ayudas con eso. Obviamente mi hijo no me cobró, ¿ah? Solo me tocó comprar las cámaras. Y el hermano agradecidísimo conmigo, vos me dice, ¿por qué estás haciendo eso? Yo tengo que pagar. Le dije, hermano, ya me pagaste. Y me pagaste cuando yo más lo necesitaba. Entonces, yo nada más estoy de alguna manera queriendo compensar lo que vos hiciste por mí. Hermanos, no podemos compensar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay forma, pero por lo menos debemos intentar hacer su voluntad. Por lo menos debemos intentar ser un poquito agradecidos con el Señor y tratar de estar en sus caminos y en su voluntad. Pero bueno, eh, esto es introducción nada más. Ya a partir del próximo, de la próxima semana, el próximo jueves, si el Señor lo permite, entramos en materia, entramos a la carne de lo que es el Evangelio de Marcos, pero que nos quede el día de hoy y para el resto de las sesiones que vamos a tener, que el Señor
quiere darnos una segunda oportunidad, que somos fracasados, que somos pecadores en recuperación, que el Señor dio su sangre por nosotros, eh, que merecíamos el castigo, pero Él lo cargó. Él nos dio un finiquito y Él está esperando que nosotros, de alguna manera, aunque sea muy pequeña, pero de alguna manera obedezcamos, al menos obedezcamos su palabra, al menos intentemos obedecer sus enseñanzas. Eh, no vamos a poder cumplir con todo lo que la Biblia dice, porque el estándar, pues obviamente es muy alto. En el Sermón del Monte, Jesús puso el estándar todavía más alto de lo que lo tenía el Antiguo Testamento, pero eso fue con la intención de mostrarnos que todos estamos al mismo nivel y todos estamos a nivel del piso. Realmente eso lo que debe causar para nosotros es humildad. Como dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos poner los pies en la tierra, saber que no somos dignos, que el Señor hizo un sacrificio enorme por pagar una deuda que nosotros debíamos pagar. Entonces, eh, no vamos a lograr la perfección. Eh, cuando, cuando hablo a parejas, yo menciono que Jesús dijo que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo no soy capaz de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, dice, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Eh, eh, pero por lo menos hago el intento, ¿no? Eh, Sed santos como yo soy santo. ¿Cómo podemos tener una santidad como la de Dios? Pero, pero todo eso, mis hermanos, es para que veamos la magnitud de la santidad de Dios, la magnitud de, de la bondad de Dios, de ese creador del universo, del cielo y de la tierra, ese creador nuestro que vino a este mundo a humillarse, a sufrir, a pasar las peores vergüenzas, podríamos decir, porque al final él era un humano como cualquiera, 100% humano y 100% divino. Y él pasó eh, todo lo que nosotros podemos pasar. Vergüenzas, humillaciones, él lloró, él se deprimió, él tuvo hambre, él tuvo sed, y cuando tuvo hambre no convirtió los panes las piedras en pan. Cuando tuvo sed no hizo que saliera agua de la roca. Él quiso padecer todo eso para que, como dice el libro de Hebreos, no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, que no nos pueda entender, sino que tenemos un sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, que pasó todo lo que nosotros pasamos. Entonces Él entiende perfectamente nuestras necesidades, Él entiende perfectamente nuestras debilidades, Él entiende perfectamente nuestras fallas, nuestros errores, pero Él es un Dios misericordioso, que lo que pide es, vete y no peques más, y yo no te condeno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que con eso terminamos, hermanos, son las 9. Eh, Justamente nos tomamos la hora, pero creo que hablé muy rápido, pero necesitaba pues hacer este resumen y abarcar lo más posible. Así que, eh, pues espero que sigan aquí fieles al estudio, que va a ser, creo yo, no creo, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchos de ustedes, como lo está haciendo para mí el darlo, porque pues a mí me bendice mucho todo esto. Am, ¿Algún comentario adicional? ¿Pregunta? Pues como siempre, muy preciosa la enseñanza. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, Nuria. Igualmente, que estén bien todos por allá. Sí, gracias. Gracias, hermano Walter. Muy interesante. Ya nos tiene bien picados a todos, seguramente. Sí, Sí, estamos muy emocionados, hermano. Gracias. sí, Siempre muy estamos aprendiendo. Dios lo Gracias, bendiga, hermana. le dé sabiduría, hermano, y conceda todo lo que el Señor sabe que necesita. amén. Gracias por Gracias, ser de hermana. Sí, mucha bendición, hermano Walter. gracias. Buenas noches Hermana a Patti, todos. ¿quiere decir algo? Gracias, hermano.
Es que yo acabo de encontrar una pequeña descripción del Evangelio de Marcos y dice que este se centra más en las obras de Jesús. Dice, por eso es que no hay tantas parábolas, porque él cuenta más los milagros, digamos, que él hizo. Y dice que describe como las emociones, la humanidad, digamos, de Cristo y las limitaciones que tenía como ser humano, dice, porque lo quería mostrar como esa parte humana, ¿verdad? Que nosotros nos sintiéramos identificados con él, pero también a la vez el poder y la autoridad que tenía él como siervo, ¿verdad? Que era pues, el Hijo de Dios. Sí, 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 Ana Pati, muchas gracias. Sí, como dijimos, es el evangelio de la acción, ¿verdad? Mm. Hay cierta relación de los evangelios con algunos animales y el evangelio de Marcos se relaciona con el león. Eh, por eso puse la figurita yo ahí. Y es Mm. porque es un evangelio poderoso de acción, de mucha acción, de mucho movimiento. Jesús todo el tiempo está en movimiento, todo el tiempo está recorriendo las aldeas, caminando, actuando, sanando, echando fuera demonios, todo. Porque a Marcos le interesa mostrar lo que Jesús hizo. Y al final es lo que pasa con nosotros, no es lo que nosotros digamos, eh, no es lo que yo como maestro puedo enseñar, sino es lo que hacemos, lo que Claro. actuamos, es lo que evangeliza a los demás. Podemos ser muy doctos de la Biblia y agarrar a evangelizar a alguien y citarle todos los versículos que podamos de memoria, en griego o en hebreo si queremos, pero si nuestra actitud no es la correcta, pues no va a servir de nada. Ajá. No va a haber ningún efecto en las demás personas. Sí, sí. Y esa es otra de las enseñanzas para nosotros. Es lo que hacemos, es la acción, no lo que decimos, lo que realmente motiva o inspira a las demás personas. Ujú. Gracias, hermana Pati. Bueno, si no hay más comentarios, hermanos, entonces ya los dejo descansar. Muy bien. Le bendiga, hermano Walter. Feliz noche. Y Que feliz noche descanse. a todos. Feliz noche. Hermano Dios Walter. bendiga, hermanos. Hermanos.